Salud profesor, mi nombre es Cristian Ayala Valer y a continuación explicaré la primera parte del laboratorio. Lo que se hizo fue probar el funcionamiento del circuito RC más el OPAN. En este caso, el OPAN es eh, amplifica la señal, en este caso lo va a doblar. En este caso, estamos conectando con 12 voltios y le estamos alimentando con 5. Y según el multímetro, eh, este está doblando lo que entra del voltaje. Luego de eso, en una parte usamos un potenciómetro para ver si varía el voltaje. Y a medida que la posición del potenciómetro varía, también iba a variar lo que es la salida del voltaje, que sería en este caso el doble. Y aquí con ayuda del osciloscopio vemos el comportamiento y si duplica el valor del voltaje. En la última parte, con ayuda de un osciloscopio, veremos la generación de una entrada de escalón unitario en nuestro sistema. Para poder hacerlo es necesario usar una resistencia y un condensador. En el osciloscopio veremos el escalón unitario donde nos da una unidad del tiempo de establecimiento y localización. Buenos días, le voy a hablar sobre el laboratorio número 3 de sistemas de control mecatrónico. En el punto 2 nos pide el análisis de MATLAB, pero para hacer ese análisis primero debemos desarrollar nuestro circuito con ayuda del osciloscopio y grabar los datos que tiene el osciloscopio de la gráfica que nos muestra en un USB. Eso, importarlo al MATLAB, como se muestra en la tabla, copiamos todo y lo importamos. Ahí obtenemos las dos gráficas como se obtiene también en el osciloscopio. Pero ¿cuál es la diferencia entre el azul y el rojo? El rojo es nuestro valor de entrada, que es 5 voltios, y, y el azul vendría a ser lo que está haciendo lo que queremos obtener. Por eso tiene un tiempo de estabilización que aproximadamente dura 4 segundos. Ese sería el ploteo de la gráfica con los datos. De ahí necesitamos también sacar la gráfica mediante fórmulas. Por eso se pone la fórmula del denominador 2, el denominador 1 y la fórmula GTF 2,1.1 Steve J. De esta gráfica. No se pudo tener otra gráfica por problemas en el MATLAB y problemas de algunas fórmulas que no parecían. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Johan Piero Sierra Samiñán. Y bueno, voy a hablarles acerca del laboratorio número 4 del curso de sistemas de control mecatrónico. Bueno, la parte número 3 consistió en el app de MATLAB BitTuner, en lo cual, antes de utilizar el BitTuner, plantear la gráfica experimental importada desde el osciloscopio y la gráfica teórica obtenida por la función de transferencia. Bueno, aquí tenemos 3 pasos, que es entrar a la app de MATLAB BitTuner y ubicar la opción de identificación de la planta. Con la data importada en el MATLAB, realizar la identificación de la planta, obtener la función de transferencia mediante la identificación de la planta y comprobar con la función anterior de transferencia obtenida analíticamente en el ítem anterior. Para lo cual, como primer paso, para poder usar esta app, debemos plotear la gráfica experimental obtenida desde el osciloscopio y la gráfica teórica por la función de transferencia, de lo cual tenemos que encontrar la función de la app dentro del MATLAB. Y para entrar en la app del mismo MATLAB debemos encontrar un cuadro con el nombre de BitTuner y debemos de insertar ahí la gráfica experimental y la gráfica teórica para poder ver la diferencia. Aquí tenemos una imagen de lo cual fue la gráfica dentro del MATLAB, y las gráficas que se tienen que mostrar son la teórica y experimental. Cabe resaltar que para este paso no pudimos completar el laboratorio y este paso, pero de lo cual esta parte consistía básicamente en observar que la gráfica experimental y la teórica, y que se pueda observar de esta manera la función de transferencia en el PTuner, y esto va a ser a través de la gráfica de PTuner, y también podemos concluir que también se obtiene la función de transferencia dentro de ella. Soy el alumno Francisco Quispercos y continuando con la explicación del laboratorio 3, en las conclusiones se realizó el modelamiento matemático del circuito RC-OPAM y se vio el comportamiento del voltaje del concentrador es similar a la ecuación obtenida en el cálculo teórico del laboratorio. La pizarra se elaboró. También se elaboró el diagrama de conexiones eléctricas del circuito RC-OPAM. Aquí tenemos el circuito de conexiones
del diagrama, y también se utilizó el osciloscopio para registrar los voltajes de entrada y salida. Se observó efectivamente que la salida era el doble de la entrada. Aquí se observa los voltajes en esta gráfica del osciloscopio. También se realizó la comparación de la gráfica obtenida en el osciloscopio y el MATLAB. Aquí tenemos la gráfica del comportamiento en el osciloscopio y aquí en el MATLAB el ploteo. Y bueno, yendo a las conclusiones, tenemos que se recomienda elaborar el diagrama eléctrico de conexiones antes de armar el circuito y energizarlo, porque si no, en todo caso, si está mal armado, podemos generar un cortocircuito y dañar los componentes. También se sugiere que se mantenga el orden en la mesa de trabajo. Y también por último es verificar que se otorgue, que los equipos que se otorguen estén en correcto funcionamiento, ya que en este caso en el laboratorio nos entregaron un multímetro que se encontraba dañado, no registraba los voltajes. Bueno, eso sería todo, gracias.